Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 29. La jugada final. El piso en el callejón Nocturne era más pequeño de lo que Demetri esperaba, estrecho y lúgubre, con el papel pintado descascarillado y un persistente olor a magia negra. Las sombras parecían presionar por todos lados, y la única ventana mugrienta apenas dejaba entrar la luz suficiente para ver. Era el lugar perfecto para una reunión clandestina y, si todo salía según lo previsto, la trampa perfecta. Demetri estaba junto a su padre y su hermano, con su nueva varita de ébano firme en la mano. Lucius parecía el patriarca sangre pura en todo su esplendor, sosteniendo su bastón con naturalidad, pero listo para la acción. Draco parecía tranquilo, pero Demetri percibía la tensión de su gemelo a través de su vínculo. Un sutil zumbido de energía nerviosa que igualaba la suya. Oculto bajo su túnica, Demetri llevaba un pequeño fragmento de espejo. El mismo que Draco le había regalado por Navidad. Normalmente, Draco llevaría el espejo gemelo, pero esta vez le dieron el doble a Dumbledore. Era su plan de contingencia para emergencias. Pedir ayuda cuando la necesitaran. El plan era audaz, peligroso y dependía completamente de la sincronización perfecta. El sonido de una aparición llenó el pequeño espacio, y de repente el piso se llenó de figuras vestidas de negro. Voldemort apareció en el centro, alto y pálido, con sus ojos rojos escudriñando la habitación al instante. Bellatrix Lestrange se materializó junto a él. Su cabello alborotado enmarcaba un rostro lleno de astucia sospechosa en lugar de su habitual deleite frenético. Varios otros mortífagos llenaban el espacio restante. Dolores, Jaxley y otros cuyos nombres Demetri desconocía, pero cuya reputación de crueldad los precedía. Lucius, dijo Voldemort, con una voz fría y susurrante que parecía llenar cada rincón del reducido espacio. Sus ojos rojos brillaban con algo que podría haber sido anticipación, o amenaza. Por fin, me traes al hijo que afirmabas que estaba muerto. Mi señor, dijo Lucius con cuidado, sin que su voz delatara nada, permítame presentarle a mi hijo, Demetri Malfoy. El hijo que debería haber sido mío para criarlo desde su nacimiento, dijo Voldemort en voz baja, y la temperatura en la habitación pareció bajar. El hijo cuya existencia me ocultaste durante 16 años. Su mirada se fijó en Lucius con una intensidad mortal. Hablaremos de tú. Lucius inclinó la cabeza, aceptando la amenaza sin comentarios, aunque Demetri pudo ver los nudillos de su padre blanquearse mientras agarraba su bastón. La mirada de Voldemort se posó en Demetri y, por un instante, esos terribles ojos rojos parecieron atravesarlo. Había algo posesivo en esa mirada, algo que denotaba años de planes frustrados y amarga decepción. Demetri, dijo, como si saboreara el nombre. Idéntico a Draco en casi todo. El heredero que estaba destinado a ser moldeado por mis manos desde la infancia. Dime, muchacho, ¿entiendes lo que deberías haber sido? Entiendo que estoy aquí ahora, mi señor, respondió Demetri con cuidado, listo para servir como siempre se suponía que debía hacerlo. ¿Todos estos años? Preguntó con voz aguda y suspicaz. Lucius afirmó que moriste de bebé, pero aquí estás, ya adulto. ¿Cómo explicas tal discrepancia? Demetri sintió que se le secaba la boca, pero se obligó a sostener su mirada fija. Crecí entre los muros de Durmstrang. Educado y cuidado por brujas y magos que valoran el estatus y las artes oscuras por encima de todo. ¿Y qué te enseñaron de tu herencia? Insistió Bellatrix, rodeándolo como un depredador. ¿Qué te dijeron de Lord Voldemort? Solo me dijeron la verdad, dijo Demetri, con cuidado de no dejar que la ira se filtrara en su voz. Me dijeron que la pureza de sangre es de suma importancia. Que el Señor Oscuro mantenía una sociedad perfecta donde los sangre sucia no debían mezclarse con los nuestros. Miró directamente a los ojos rojos de Voldemort. Me enseñaron sobre una sociedad superior, una donde los sangre pura gobiernan y la magia oscura reina. ¿Y tu educación? Preguntó Voldemort. Solo lo mejor de Durmstrang. Me enseñaron verdades que quizá no me hubieran enseñado en otras instituciones, respondió Demetri con frialdad, casi insinuando que Hogwarts era menos que. ¿Y qué verdades eran esas? Había algo casi divertido en el tono de Voldemort, como si estuviera consintiendo a un niño particularmente precoz. Demetri se enderezó, canalizando hasta la última gota de orgullo Malfoy que había observado en su padre y su hermano. La verdad sobre la pureza de sangre. Sobre el orden natural de las cosas. Sobre lo que podría llegar a ser el mundo mágico bajo un liderazgo adecuado. Hizo una pausa, mirando directamente a Voldemort.
Sobre la verdadera lealtad de mi familia, y dónde debería estar la mía. Bellatrix rió, con un sonido áspero y encantado. Oh, dudaba que fuera genuino. Dudaba que estuviera listo. Pero es, ¿verdad, mi señor? Mis sobrinos ya no son niños. Están listos para la marca tenebrosa, ambos. Otra generación de Malfoy, listos para servir. En efecto, dijo Voldemort, rodeándolos lentamente en el reducido espacio. ¿Y tú, Draco? Confío en que has sido. He compartido con él todo lo que aprendí de usted, mi señor, respondió Draco con suavidad. Sobre el poder, sobre la debilidad de quienes se aferran a ideas anticuadas de igualdad. Estaba ansioso por aprender. Estoy deseando servir, añadió Demetri, y las palabras le supieron a ceniza en la boca. Voldemort asintió con aprobación. Excelente. La familia Malfoy siempre me ha sido útil. 2 hijos en lugar de uno simplemente duplican esa utilidad. Se acercó a los gemelos, observándolos con la intensidad de un depredador que examina a una presa potencial. Dime, chicos, ¿qué saben de la historia de su familia conmigo? Sabemos que nuestra familia te ha servido lealmente, dijo Draco con cuidado. Sabemos que ustedes representan el futuro de nuestro mundo, añadió Demetri, imponiendo convicción en su voz. Y sabemos, continuó Draco, que juntos podemos ser mucho más valiosos para su causa de lo que podríamos ser separados. ¿Juntos? La mirada de Voldemort se agudizó con interés. Hablas como si hubiera algo especial en vuestra relación. Demetri y Draco intercambiaron una mirada cuidadosamente planificada, una que sugería conocimiento secreto sin revelar nada importante. Somos gemelos, mi señor, dijo Demetri con sencillez. Hemos descubierto que nuestra magia funciona bien en armonía. ¿Armonía? Eso es muy interesante. Dime, Demetri, continuó Voldemort con una voz amenazante y sedosa, ¿cuál es tu postura sobre los mugles? Sobre esos seres inferiores que contaminan nuestro mundo con su propia existencia. Las palabras le resultaron venenosas, pero surtieron el efecto deseado. La sonrisa de Voldemort fue fríamente aprobatoria. Están por debajo de nosotros, respondió Demetri sin dudar. Son un cáncer que debilita el mundo mágico. Deberían ser eliminados o esclavizados, como usted crea conveniente, mi señor. ¿Y qué hay de los traidores a la sangre? De aquellos que protegerían a los mugles, que elevarían a los impuros por encima de sus superiores. Se merecen el destino que les decidas, dijo Demetri, con la voz cada vez más fuerte. Han traicionado todo lo sagrado de nuestra herencia. No merecen piedad. Excelente, siseó Voldemort. Y aún así, se acercó, lo suficiente como para que Demetri pudiera percibir el olor a descomposición que parecía impregnarlo. Me intriga tu repentina aparición. Dime, Demetri, ¿te sientes listo no solo para aceptar la marca tenebrosa, sino también para servirme? Este era el momento para el que se habían preparado. Demetri se irguió en toda su altura, dejando ver cada grano de la arrogancia Malfoy en su postura. Me he preparado para este momento toda mi vida, dijo simplemente. Conozco a mi familia, mi linaje. He esperado la invitación durante mucho tiempo. Ahora estoy listo para dedicarme por completo a ti. Estoy listo para la marca tenebrosa y para demostrar mi lealtad. Voldemort asintió lentamente, aparentemente satisfecho. Sí, puedo ver la visión de Malfoy. El orgullo, la certeza. Tienes el aspecto de un verdadero creyente, Demetri Malfoy. Ojalá tu padre te hubiera rescatado antes. Soy un verdadero creyente, mi señor, dijo Demetri con firmeza. Creo en tu visión. Creo en el mundo que estás construyendo. Y quiero ayudarte a construirlo. Ambos lo hacemos, añadió Draco. Juntos, podemos ser tu activo más valioso. Los ojos de Voldemort brillaron con algo que podría haber sido satisfacción. En efecto. 2 herederos Malfoy, con la educación adecuada, con la motivación adecuada, sí, me serán muy útiles. Empezó a pasearse por el pequeño espacio, con su túnica ondeando dramáticamente. Tengo planes para ustedes, muchachos. Grandes planes. La guerra está casi ganada, y cuando lo esté, necesitaré administradores. Necesitaré ejecutores. Necesitaré a quienes puedan asegurar que el nuevo orden se arraigue y prospere. Bellatrix juntó las manos con alegría. Oh, mi señor, serán perfectas. 2 varitas más para tu gloria. En efecto, Bellatrix. Aunque confieso que tengo curiosidad por ver cuán devotos son en realidad. La mirada de Voldemort se fijó en Demetri con intensidad depredadora. Dime, joven Malfoy, ¿qué sabes del chico que se llamaba Harry Potter? A Demetri se le heló la sangre, pero mantuvo una expresión neutral.
Se merece el destino que le aguarda, dijo Demetri, con las palabras arañándole la garganta. No se merece menos, dijo Demetri, mientras las palabras le raspaban la garganta. Potter ha sido una molestia constante. Un símbolo de resistencia que ha inspirado a demasiados necios a oponerse a mí. La voz de Voldemort estaba llena de odio frío. Cuando finalmente lo capture, pretendo convertir su muerte en un espectáculo público. Mostraré al mundo mágico lo que les sucede a quienes se atreven a enfrentarse a Lord Voldemort. En efecto. Y cuando llegue ese día, quizás tengas el honor de ayudarme. ¿Te gustaría, Demetri? ¿Te gustaría ayudar a destruir el símbolo de todo en lo que una vez creíste tontamente? Sería un privilegio para mí, mi señor, respondió Demetri, y a través de su vínculo, sintió la oleada de fuerza de apoyo de Draco. Voldemort sonrió con una expresión de pura malevolencia. Excelente. ¿Lo ves, Lucius? Tus hijos entienden la lealtad. Entienden el poder. Me servirán bien en los años venideros, ojalá incluso mejor que, están a su disposición, mi señor, dijo Lucius con voz cuidadosamente neutral. Bien. Muy bien. Voldemort se volvió hacia los gemelos. Pero primero, creo que es necesaria una demostración. Quiero ver más de esa magia armoniosa de la que hablaste. Muéstrame el alcance de lo que dos herederos Malfoy pueden lograr cuando trabajan juntos. Este era el momento que habían estado esperando. Demetri y Draco se acercaron, alzando sus varitas en perfecta sincronía. Cualquiera que los viera podría pensar que se preparaban para demostrar sus habilidades mágicas combinadas. En realidad, estaban a punto de activar la trampa más peligrosa de la historia de la magia. ¿Sabes, mi señor?, dijo Demetri con indiferencia, con la varita aún levantada, creo que es hora de que sepas la verdad. Voldemort entrecerró los ojos levemente. ¿Qué verdad podrías decirle al señor tenebroso? Demetri sonrió y frotó lentamente el espejo mágico que guardaba en su bolsillo. Y su sonrisa, por primera vez desde que entró en el piso, era genuina. Que tengo a mi hermano, sintió que la magia de Draco empezaba a resonar con la suya, sintió el familiar cosquilleo de su vínculo gemelo activándose. Y un poco de ayuda del mundo exterior. Apenas había pronunciado estas palabras cuando el piso estalló en llamas verdes al activarse la red Flu. Narcisa Malfoy entró primero, con la varita ya desenvainada, seguida inmediatamente por Albus Dumbledore, cuya varita de pluma de fénix brillaba en la penumbra. McGonagall apareció después, con el rostro de una determinación severa, y luego Snape, con sus ojos negros brillando con algo que podría haber sido satisfacción. Voldemort abrió la boca, sorprendido y conmocionado, y pareció quedarse paralizado en ese instante. Más figuras entraron por la red Flu. Kingsley Shacklebolt, Lupin y otros miembros de la Orden del Fénix que Demetri reconoció de los pasillos de Hogwarts. El pequeño piso se llenó de repente de brujas y magos, todos con varitas apuntando a Voldemort y sus mortífagos. ¿Qué es esto?, gruñó Voldemort, perdiendo la compostura. Apretó la varita y Demetri vio la sorpresa en su rostro. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? El significado, dijo Demetri, con su voz resonando con poder mientras él y Draco comenzaban a tejer su magia juntos, es que no tienes la magia de los gemelos comenzó a manifestarse visiblemente. No el simple encantamiento de escudo que habían demostrado antes, sino algo mucho más complejo y peligroso. Una luz plateada emanaba de sus varitas, entrelazándose y haciéndose más fuerte al alimentarse de su conexión. La varita de Voldemort se alzó para encontrarse con la de ellos y la magia comenzó a fluir como un túnel. La magia se encontró en el centro en un increíble duelo de voluntades, arqueándose, girando e iluminando la habitación. ¿A traicionar al señor tenebroso? ¿Crees que tú tienes razón?, interrumpió Draco, con voz serena a pesar de las increíbles energías mágicas que empezaban a arremolinarse a su alrededor. No podríamos derrotarlos con ninguna alianza normal. Pero no somos normales, continuó Demetri, mientras la luz plateada se volvía más brillante e intensa. Somos algo que nunca esperaste. Algo para lo que no podrías haberte preparado. La batalla a su alrededor rugía con una intensidad letal. Los hechizos volaban por el estrecho espacio. Rayos de luz roja y verde, escudos que cobraban vida, el sonido de la magia de batalla llenaba el aire. Bellatrix gritó de rabia y se abalanzó sobre Narcisa, lanzando maldiciones con su varita. Traidores. Todos son traidores. Bella, ¡no!, gritó Narcisa, desviando la maldición de su hermana con un hechizo escudo. Kingsley Shacklebolt se había enfrentado a Doloth en un feroz combate, con sus hechizos creando explosiones de luz y sonido. Por la orden. Rugió Kingsley, intensificando su ataque.
Justo cuando la batalla parecía alcanzar su punto álgido, otra serie de estallidos agudos resonó en el estrecho apartamento. Pero no eran apariciones. Eran los sonidos distintivos de la magia de los elfos domésticos. Dobby apareció primero, con sus ojos verdes, del tamaño de pelotas de tenis, brillando con determinación mientras observaba el caos. Tras él se materializaron media docena de elfos domésticos. Algunos que Demetri reconoció de Hogwarts, otros a los que nunca había visto, todos ellos de pie, orgullosos y listos para la batalla. «Dobby», gritó Demetri, con el corazón henchido de gratitud y alivio. «Amo Demetri», respondió Dobby, con una voz que resonaba con una lealtad férrea. Dobby está cumpliendo su promesa. Dobby está aquí para ayudar a Demetri Malfoy. Sin previo aviso, los elfos domésticos alzaron las manos al unísono. Cuerdas de magia pura, hilos dorados y plateados que parecían brillar con su propia luz interior, salieron disparadas de sus dedos hacia los mortífagos al fondo de la sala, quienes se preparaban para flanquear a los miembros de la orden. Jaxley, que había estado alzando su varita para maldecir a McGonagall por detrás, se encontró de repente atado con fuertes ataduras mágicas que lo envolvían como serpientes vivientes. ¿Qué? ¿Cómo? Balbuceó, forcejeando contra unas ataduras que se apretaban aún más con cada movimiento. Dos mortífagos más cerca de la ventana sucia quedaron atrapados de forma similar. Sus varitas volaron de sus manos mientras la magia de los elfos domésticos los neutralizaba con precisión. Las ataduras mágicas no eran solo físicas. Parecían quitarles las ganas de luchar, dejándolos dóciles y derrotados. Los elfos domésticos luchan por la luz, declaró un elfo de aspecto severo y orejas enormes, con una voz que transmitía una autoridad sorprendente. Los elfos domésticos luchan por el maestro Demetri. Luchamos por la libertad, añadió otra elfa de mirada bondadosa pero férrea determinación. Luchamos por el lado de la luz. Dolores, al ver a varios de sus aliados repentinamente incapacitados por la magia sin varita, desvió su atención de Kingsley hacia los elfos domésticos con un gruñido de rabia. Criaturas, pero antes de que pudiera completar su maldición, Dobby dio un paso adelante. Su pequeño cuerpo irradiaba un poder que parecía llenar toda la habitación. Dobby es un elfo libre, declaró con voz firme e inquebrantable. Y Dobby elige luchar con el maestro Demetri. Con un gesto que era casi casual en su simplicidad, Dobby envió a Dolores volando hacia atrás contra la pared, donde se desplomó inconsciente y su varita cayó inútilmente al suelo. McGonagall se movió con una precisión letal, atando a Jaxley con cuerdas conjuradas antes de que pudiera completar su maldición. El manejo de la varita de Snape fue un borrón de movimiento, derribando a dos mortífagos con una eficacia clínica. Pero el espacio confinado trabajaba en contra de todos. Tanto los miembros de la orden como los mortífagos se encontraban demasiado juntos y los hechizos rebotaban en las paredes y el techo formando patrones peligrosos. Pero Demetri apenas notó la batalla que se libraba a su alrededor. Toda su atención estaba centrada en la magia que él y Draco tejían juntos. Magia antigua, magia gemela, algo que nunca antes se había intentado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Voldemort, y por primera vez desde que Demetri supo de su existencia, hubo incertidumbre en la voz del señor oscuro. Algo que debería haberse hecho hace años, respondió Demetri, y su voz se hizo más fuerte a medida que su magia alcanzaba su punto máximo. La luz plateada se volvía cegadora, llenando todo el piso con su resplandor. Voldemort levantó su varita, de la que emanaba magia oscura en oleadas, pero el poder combinado de los gemelos pareció absorberla, transformándola en algo completamente distinto. Voldemort parecía confundido, perturbado por los acontecimientos. ¿Quién eres?, gritó Bellatrix, su voz atravesando el caos de la batalla. Quien Demetri la miró fijamente a los ojos desde el otro lado de la habitación, los suyos brillando con un fuego plateado. Soy Demetri Malfoy, dijo, su voz se oía por encima del sonido de la magia entrecortada. Pero antes de ser la revelación sacudió la sala. Varios mortífagos se tambalearon, desconcentrados. El rostro de Voldemort palideció de asombro y rabia. Demetri aprovechó la oportunidad para agarrar el brazo de Draco. Su magia, apoyada por la proximidad física, se inclinó y sacó rápidamente su varita original de la funda que llevaba en la pierna. Era la varita original de Harry Potter, la única hecha con acebo y una pluma de fénix. La magia del hechizo que había creado previamente se extendió con fuerza desde él hacia su hermano y desde la varita de Draco. Pero cuando Demetri agarró su varita original, la de Harry, la magia, el hechizo, pareció expandirse, girar y crecer, llenando la sala con un torrente de poder. Su varita pareció llamarlo y ni siquiera tuvo que repetir el hechizo.
Salió de él, se conectó con la magia de Draco y atacó la magia de Voldemort de una forma que jamás habrían imaginado. Rugió Voldemort. No puede ser. Esto es un truco, un engaño. Debe estar usando un hechizo. Gritó Dolorov, alzando su varita. El hechizo impactó a Demetri, pero nada cambió. Su apariencia permaneció exactamente igual. Inténtalo de nuevo. Gruñó Yaxley. Encantamientos de detección más potentes. Varios mortífagos comenzaron a lanzar hechizos reveladores. Algunos lo alcanzaron, pero los miembros de la orden desviaron el resto. Sin embargo, en cualquier caso, no había ningún glamour que disipar. Este era su verdadero rostro, su verdadera identidad. ¿Cómo eres capaz de tal poder? Preguntó Voldemort. ¿De verdad eres Harry Potter? Lo soy, dijo Demetri simplemente, y mientras hablaba, sintió que su magia alcanzaba su punto máximo. Y la luz plateada explotó hacia afuera, pero en lugar de destruir todo a su paso, pareció buscar un objetivo específico. Envolvió a Voldemort como cadenas vivientes, sujetándolo mientras gritaba con furia e incredulidad. ¿Qué es esta magia? Preguntó, forcejeando contra las ataduras plateadas. ¿Qué me estás haciendo? Te quitamos lo que robaste, dijo Draco con voz firme a pesar del increíble esfuerzo de mantener el hechizo. Desenredamos lo que construiste con mentiras y asesinatos. La luz empezó a penetrar la piel de Voldemort, y donde la tocaba, su apariencia comenzaba a cambiar. Los rasgos pálidos, parecidos a los de una serpiente, empezaron a cambiar y a difuminarse, revelando algo más humano debajo. Al mismo tiempo, su varita de tejo empezó a humear y a agrietarse. La magia oscura que contenía era incapaz de resistir la fuerza purificadora del poder combinado de los gemelos. Tu magia, explicó Demetri, con la voz cada vez más ronca por el esfuerzo, nunca fue realmente tuya. La robaste, la retorciste, la forzaste a adoptar formas que nunca debió tener. Nuestro vínculo, nuestra conexión, puede deshacer esas ataduras. Puede devolverte a lo que realmente eres. ¡No! El grito de Voldemort fue inhumano, lleno de una rabia y un terror que pareció sacudir los cimientos del edificio. Soy Lord Voldemort. Soy inmortal. Soy. ¿Eres Tom Riddle?, interrumpió Demetri, y su voz atravesó las protestas del Señor Oscuro como una cuchilla. Y estás a punto de descubrir lo que se siente. La batalla a su alrededor se había calmado. Tanto los miembros de la Orden como los mortífagos observaban con fascinación y horror cómo su magia surtía efecto. La transformación de Voldemort se acentuaba. Sus rasgos se volvían más humanos, más mortales, con cada segundo que pasaba. Su varita se convirtió en cenizas en su mano, y los restos se esparcieron por el suelo como papel quemado. Y luego, de repente, todo terminó. La luz plateada se desvaneció y los gemelos se tambalearon, con sus reservas mágicas completamente agotadas. En el centro de la habitación, donde antes había estado Lord Voldemort, solo había un hombre de mediana edad con cabello canoso y ojos asustados, muy humanos, mirando la ceniza que una vez fue su varita. Tom Riddle miró la habitación con creciente horror. Flexionó los dedos donde había estado su varita, pero no había nada. Ni magia, ni poder, nada más que la terrible realidad de la mortalidad. Los mortífagos miraron a su antiguo amo con asombro y repugnancia. Cualquier influencia que ejerciera sobre ellos, miedo, respeto, devoción fanática, se desvaneció en un instante cuando lo vieron como nada más que un hombre impotente. De todos modos, la mayoría no estaban en condiciones de huir. Dolorov yacía inconsciente, atado por las cuerdas conjuradas por McGonagall. Yaxley se aferraba a un brazo destrozado, cortesía de uno de los hechizos más brutales de Snape. Varios otros mortífagos estaban igualmente incapacitados. Sus varitas fueron confiscadas por miembros de la Orden, quienes actuaron con rapidez para asegurar a sus prisioneros. «Mi señor», susurró Bellatrix, con la voz quebrada por la desesperación. «Mi señor, ¿qué? ¿Cómo puede?». Pero incluso mientras hablaba, ella retrocedió, su rostro se llenó de repulsión al ver a su amo, un simple mortal, un humano, «No me dejes», suplicó Tom Riddle con voz aguda y desesperada. «Puedo recuperar mi poder. Puedo volver a ser fuerte. Por favor». Bellatrix se giró lentamente, con su cabello alborotado ondeando alrededor de su rostro. Lo miró fijamente un instante. Narcisa estaba cerca, con la varita en alto, pero parecía confundida, sorprendida. Bellatrix la miró por última vez. Narcisa tenía un tiro limpio. Su varita apuntaba directamente a su hermana, y una maldición ya estaba en sus labios. Un hechizo, y Bellatrix moriría y sus hijos estarían a salvo.
Pero dudó demasiado y el rostro de Bellatrix se transformó en una sonrisa malvada y desapareció rápidamente del callejón Nocturne con un crujido seco. ¡No! Rugió Lucius segundos después de que Bellatrix desapareciera, su rostro se contorsionó de furia al darse cuenta de lo que había sucedido. Por un instante, la sala se sumió en un silencio exhausto. Los gemelos estaban apoyados uno en el otro, agotados por su esfuerzo mágico. Los miembros de la orden recuperaban el aliento, creyendo que lo peor ya había pasado. Incluso Tom Riddle parecía haber aceptado su derrota, contemplando el montón de ceniza que una vez fue su varita. Pero entonces, mientras todos observaban, la ceniza comenzó a brillar débilmente. Los ojos de Tom Riddle se abrieron de par en par con una esperanza desesperada mientras caía de rodillas, recogiendo frenéticamente los restos de su varita destruida en sus manos. No, susurró, con la voz quebrada por la desesperación. No, tiene que quedar algo. Tiene que quedar. La ceniza se volvió más brillante en sus palmas ahuecadas, y por un instante, el rostro de Tom Riddle se transformó en una alegría frenética. ¿Sí? Puedo sentirlo. El poder sigue ahí, sigue, Tom, no. Dumbledore empezó a avanzar, reconociendo el peligro, pero ya era demasiado tarde. Tom Riddle presionó la ceniza brillante contra su pecho, tratando de absorber la magia que quedaba en su varita destruida, tratando de forzar las brasas moribundas de poder a regresar a su cuerpo mortal. La ceniza se encendió de un blanco brillante. Y entonces explotó en una luz mágica y ardiente. La explosión de magia pura e incontrolable surgió del interior del propio Tom Riddle. Sin la protección mágica que una vez lo hizo casi invulnerable, sin la magia oscura que lo había sostenido durante décadas, su cuerpo mortal simplemente no pudo contener los violentos estertores de su propia varita. La explosión hizo que todos en la sala se tambalearan hacia atrás, protegiéndose los ojos del brillante destello. Cuando la luz se desvaneció, Tom Riddle había desaparecido. No solo muerto, sino completamente aniquilado. Donde el señor oscuro había estado momentos antes, no quedaba nada más que un montón de ceniza gris y el hedor acre de carne quemada que les provocó náuseas y les hizo cubrirse la cara. Los finos restos polvorientos del que una vez fue el mago vivo más temido flotaban en el aire como nieve grotesca, depositándose en sus túnicas y cabellos con una irresistible irresistibilidad. Su varita yacía en fragmentos carbonizados entre la ceniza. Astillas de madera inútiles que jamás volverían a canalizar la magia. El hombre que se hacía llamar Lord Voldemort, que había aterrorizado al mundo mágico durante décadas, había quedado reducido a nada más que polvo y recuerdo. Murió como había vivido sus últimos momentos. Impotente, mortal, y aferrándose desesperadamente a una magia que ya no le pertenecía. El repugnante olor a restos humanos flotaba en el aire, una nauseabunda confirmación de que Tom Sorbolo Riddle estaba real e irrevocablemente muerto. La habitación quedó en silencio excepto por el sonido de las respiraciones pesadas y los jadeos exhaustos de los gemelos. Se acabó, dijo Dumbledore en voz baja, con la voz cargada por el peso de décadas de conflicto que finalmente terminaron. Se acabó de verdad. Snape se acercó a los gemelos, con sus ojos oscuros y legibles mientras los observaba. ¿Están heridos? Simplemente agotado, logró decir Demetri, aceptando la mano tranquilizadora de su profesor. La magia nos quitó todo lo que teníamos. Valió la pena, añadió Draco, con la voz más fuerte. Lo logramos. De verdad que lo logramos. Sí que lo hiciste, dijo Dumbledore, con sus ojos azules brillando a pesar de la gravedad de la situación. Aunque confieso que nunca imaginé que tal magia fuera posible. Es magia gemela, explicó Demetri, recuperando poco a poco sus fuerzas. Nuestro vínculo, nuestra conexión, nos permitió llegar a los cimientos de su poder y destrozarlos. Extraordinario, murmuró Dumbledore. Sabía que eras fuerte, pero tu magia supera con creces lo que jamás imaginé. Confío en que comprendas la responsabilidad que conllevan tales habilidades. Los gemelos intercambiaron una mirada que hablaba de experiencias compartidas, peligros compartidos y una conexión que era más profunda que la sangre o la magia. Contenido de la historia. Cuando el polvo se asentó y el peligro inmediato pasó, Dobby se acercó a Demetri y Draco, con sus grandes ojos brillando de alegría y orgullo. Los demás elfos domésticos se reunieron a su alrededor, formando un grupo pequeño pero digno. Lo entendemos, dijeron al unísono, y a pesar de todo, Demetri sintió una sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Maestro Demetri, dijo Dobby con la voz cargada de emoción. Dobby está muy orgulloso. Harry Potter, Demetri Malfoy, ha derrotado al Señor Tenebroso. Para los elfos domésticos, es un honor luchar a su lado. El elfo severo que había hablado antes dio un paso al frente, inclinando la cabeza respetuosamente.
Yo soy Creacher, dijo, con su voz ancestral cargada de años de complejidad y dolor. Creacher es el elfo doméstico de Harry Potter, al que se le asignó Grimmauld Place tras la muerte del maestro Sirius. Creacher sirvió a Harry Potter, y ahora sirve a Demetri Malfoy. Porque tú eres la misma persona, aunque ahora te ves diferente. Sus grandes ojos estudiaron los rasgos transformados de Demetri con algo que podría haber sido asombro. Creacher elige servir a la luz. Creacher jura lealtad al maestro Demetri Malfoy y a la causa de la libertad. El corazón de Demetri se encogió de reconocimiento y gratitud. Creacher, dijo en voz baja, gracias por venir. Por luchar con nosotros, por uno a uno, los demás elfos domésticos avanzaron, cada uno prometiendo lealtad no a un amo, sino a una causa. A la luz, a la libertad, al chico que había sido Harry Potter y ahora era Demetri Malfoy. Hacerlo. Elegimos al maestro Demetri, quien respeta a los elfos domésticos. Quien nos ve como iguales. Demetri sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al mirar a estas valientes criaturas que lo habían arriesgado todo para ayudarlo. Gracias, dijo simplemente, con la voz entrecortada por el cansancio y la gratitud. A todos ustedes. No podría haberlo logrado sin ustedes. Dobby sonrió radiante, con el pecho henchido de orgullo. Dobby le dijo al maestro Demetri que lo ayudaría. Dobby siempre cumple sus promesas a Harry Potter, a Demetri Malfoy. Con otra serie de suaves estallidos, los elfos domésticos comenzaron a desaparecer, con su labor terminada. Pero Dobby se quedó un momento más, sus ojos verdes clavados en los de Demetri con una lealtad y un amor inquebrantables. Los elfos domésticos te cuidamos, maestro Demetri, dijo en voz baja. Siempre vigilando, siempre protegiéndote. No estás solo. Nunca solo. Y luego él también se fue, dejando atrás solo el leve aroma de la magia y el calor de una lealtad absoluta e incondicional. Y lo habían logrado, todos. Contra todo pronóstico, a pesar de todos los obstáculos que se les presentaron, se encontraron, descubrieron su verdadera herencia y usaron su conexión para destruir al mayor mago oscuro de la historia. Pero incluso mientras miraba alrededor de la habitación, la figura inmóvil de Kingsley, los mortífagos capturados que estaban siendo asegurados por los miembros de la orden, los rostros tensos de sus padres, las sombras persistentes en los rincones donde solo un mortífago había logrado escapar, Demetri sabía que su victoria había tenido un costo. La guerra había terminado, pero el trabajo de sanar, de reconstruir, de aprender a confiar, amar y perdonar, ese trabajo apenas comenzaba. El señor oscuro había muerto, pero la oscuridad que había dejado atrás tardaría mucho más en disiparse. En algún lugar, Bellatrix Lestrange era libre, llevando su odio y el conocimiento de sus secretos hacia un futuro incierto. Aún así, al sentir la presencia de su hermano a su lado, el amor y el apoyo de la familia que había luchado por recuperarlo, Demetri no pudo evitar sentir esperanza. Se habían enfrentado a lo peor que el mundo les podía lanzar, y habían salido victoriosos. Lo que fuera que viniera después, lo afrontarían juntos. Como Malfoy. Como hermanos. Como gemelos que por fin habían encontrado el camino a casa. Epílogo. Nuevo amanecer. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas encantadas del gran comedor, proyectando largos rayos dorados sobre las mesas de las casas. Demetri estaba sentado a la mesa de Slytherin, con una taza de té entre las manos, intentando encontrar un atisbo de normalidad en la rutina familiar del desayuno. A su lado, Blaise Zabini devoraba metódicamente un plato de huevos con bacon, mientras Pansy Parkinson picoteaba su tostada con inusual silencio. Los sucesos de la noche anterior parecían casi surrealistas bajo la apacible luz de la mañana. ¿De verdad había estado en ese pequeño apartamento del callejón Nocturne viendo cómo mataban al mago oscuro más temido de la historia? ¿De verdad Draco y él habían logrado despojar a Voldemort de su poder usando magia que no debería haber sido posible? ¿De verdad lo habían mantenido en secreto todos los profesores del colegio durante toda la noche? «¿Estás tranquilo esta mañana?», observó Pansy, mirándolo con curiosidad. «¿Todo bien, Demetri?» «Solo estoy cansado», respondió, tomando otro sorbo de té. La mentira le salió con facilidad. Se le había dado bastante bien en los últimos meses. Una noche larga. Blaise resopló. «Desapareciste ayer por la noche. Algunos nos preguntábamos dónde había sido». «Es un asunto familiar», dijo simplemente Demetri, lo que, a su manera, era perfectamente cierto. A su alrededor, la charla habitual del desayuno llenaba el comedor. Los estudiantes hablaban de tareas, Quidditch y planes para el fin de semana, felizmente inconscientes de que la guerra que había sobrevivido a su mundo como una sombra durante tanto tiempo finalmente había terminado.
Demetri encontró su inocencia reconfortante y extraña a la vez. Lo rápido que la vida podía volver a la normalidad cuando la gente no sabía lo cerca que había estado de perderlo todo. La tranquila mañana se vio interrumpida por el familiar aleteo de las lechuzas mensajeras, que empezaron a entrar en el gran comedor. Cientos de ellas, muchas más de lo habitual, llenaban el aire con sus ululatos y el susurro de sus plumas. Demetri levantó la vista, frunciendo ligeramente el ceño. Aquel no era el reparto matutino habitual. A su alrededor, comenzaron a surgir susurros de todas las mesas de las casas mientras los estudiantes desplegaban sus periódicos y revistas. El tranquilo murmullo de la conversación durante el desayuno se hizo más intenso, más excitado, teñido de sorpresa e incredulidad. Por la barba de Merlín. Oyó que alguien decía desde la mesa de Ravenclaw. ¿Es esto real? Dijo otra voz desde Hufflepuff. No lo puedo creer, susurró un Gryffindor. Demetri sintió que se le revolvía el estómago con nerviosismo y anticipación. Sabía que este momento llegaría, incluso se había preparado para él, pero eso no lo hacía menos aterrador. Demetrio levantó la vista y vio a Ron Weasley acercándose a la mesa de Slytherin, con el rostro serio y las manos agarrando lo que parecía ser un ejemplar del profeta. Los estudiantes de ambas casas observaron la inusual imagen de un Gryffindor acercándose voluntariamente a la mesa de Slytherin, y sus conversaciones se acallaron con curiosidad. Habían acordado, todos, evitar el contacto público hasta que se supiera la historia. Sería demasiado sospechoso, demasiado peligroso para sus identidades, cuidadosamente guardadas. Pero al ver la expresión de Ron, Demetri supo que su acuerdo ya no importaba. Weasley, dijo con cuidado, consciente de las docenas de ojos que observaban su interacción. ¿Qué? Ron no dijo ni una palabra. En cambio, simplemente le dio la vuelta al periódico y lo levantó para que Demetri pudiera ver la portada. El titular era enorme, impreso en letras que parecían saltar de la página. Harry Potter, el heredero Malfoy que derrotó a aquel que no debe ser nombrado. Debajo había una fotografía que debía de haber sido tomada por algún fotógrafo emprendedor que había estado monitoreando las actividades del ministerio. Mostraba a Demetri y Draco de pie, uno junto al otro, a altas horas de la noche, con sus rostros idénticos claramente visibles, rodeados de lo que parecían ser aurores y miembros de la orden. El Demetri de la foto sostenía su varita original, la de Harry Potter, mientras que el Draco de la foto estaba a su lado con una mirada de feroz orgullo. Demetri contempló la imagen, con el té olvidado en las manos. A su alrededor, los susurros se hacían cada vez más fuertes, más insistentes. Eso es realmente. Ser Harry Potter, no puede. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Dónde está Harry Potter? Está. Pansy se inclinó para mirar el periódico, abriendo mucho los ojos al ver el titular y la fotografía. Demetri, dijo lentamente, con la voz apenas un susurro. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Blaise había abandonado por completo su desayuno, mirando el periódico con expresión de total desconcierto. Es una broma, ¿verdad? ¿Una broma pesada? Por todo el gran comedor, se desarrollaban conversaciones similares mientras los estudiantes intentaban comprender lo que veían. Los profesores de la mesa principal estaban apiñados, hablando en voz baja y apremiante, mientras miraban repetidamente en su dirección. Demetri miró a Ron, quien lo observaba con una expresión que mezclaba preocupación, orgullo y algo que podría haber sido alivio. Su viejo amigo, porque Ron seguía siendo su amigo, a pesar de todo, asintió levemente. Ya era hora. Demetri se levantó lentamente, extendió la mano y tomó el periódico de las manos de Ron. Todo el gran comedor pareció contener la respiración mientras estudiaba la portada, leyendo el artículo que detallaba los sucesos de la noche anterior con sorprendente precisión. Alguien le había dado al profeta un relato completo de lo sucedido. Demetri, repitió Pansy, con la voz más aguda, exigiendo respuestas. Háblanos. ¿De qué se trata esto? Observó a su alrededor en la mesa de Slytherin los rostros que había conocido en las últimas semanas. Sus compañeros de casa, sus amigos, gente que lo había aceptado como uno de los suyos sin cuestionarlo. Merecían la verdad. Entonces miró al otro lado del pasillo, a la mesa de Gryffindor, donde Hermione estaba sentada con lágrimas en los ojos y Ron lo miraba con una mezcla de asombro y comprensión. Sabían que este momento llegaría, se habían preparado para ello, pero verlo suceder de verdad seguía siendo sobrecogedor. Respirando hondo, Demetri se subió al banco junto a la mesa de Slytherin. Su altura le permitía ver claramente todo el gran comedor. El movimiento provocó un silencio que se extendió desde su posición hasta que la enorme sala quedó en completo silencio, salvo por el suave ulular de las lechuzas restantes.
Sacó su varita real, la varita de acebo y plumas de Fénix que había sido su primera y más verdadera compañera mágica, y la levantó para que todos pudieran verla. Es cierto, dijo, y su voz se oyó con claridad en el silencioso pasillo. La historia es correcta. Fui Harry Potter durante años. Hizo una pausa, mirando a los estudiantes en cada mesa, viendo la sorpresa, la confusión y la creciente comprensión reflejadas en él. Pero no sabía que siempre fui un Malfoy, Demetri Malfoy, hermano gemelo de Draco Malfoy. Es todo cierto. La explosión de ruido que siguió fue instantánea y abrumadora. Los estudiantes se pusieron de pie de un salto, gritando preguntas, exigiendo explicaciones, algunos aplaudiendo mientras otros simplemente miraban con incredulidad. ¿Cómo es eso posible? ¿Estás usando un glamour? ¿Dónde está el verdadero Harry Potter? ¿Quién tú sabes está realmente muerto? Pero te pareces exactamente a Draco. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Las preguntas llegaban de todas partes, una oleada de curiosidad y confusión que habría sido abrumadora en circunstancias normales. Pero estas no eran circunstancias normales, y Demetri se encontró sorprendentemente tranquilo mientras esperaba a que el ruido se calmara lo suficiente para poder hablar. Demetri miró entre la multitud de estudiantes y lo confirmó en voz alta una vez más. Inmediatamente surgieron preguntas, casi abrumadoras. Un torrente de susurros y preguntas directas animó el gran comedor. Demetri nunca había oído a tanta gente hablando a la vez. Es una larga historia, dijo cuando la sala se calmó un poco. Una historia larga que involucra magia, familia y secretos que se remontan a 16 años atrás. Un estudiante de Ravenclaw de sexto año con una cámara había aparecido de algún lugar y estaba tomando fotografías. El destello mágico creaba breves momentos de ceguera mientras documentaba lo que seguramente era una de las escenas más notables en la historia de Hogwarts. Pero la versión corta, continuó Demetri, es que nací como Demetri Malfoy, gemelo idéntico de Draco Malfoy. Debido a circunstancias relacionadas con la guerra y la necesidad de protección, mi identidad cambió cuando era un bebé y me criaron como Harry Potter. Supe la verdad hace poco. ¿Un Malfoy? Preguntó un estudiante de cuarto año de Hufflepuff. ¿De verdad eres el hermano de Draco? Sí, realmente soy un Malfoy. Soy el hermano gemelo de Draco, respondió Demetri. Parecían poco convencidos. Demetri vio a los Gryffindors inclinándose cerca de Ron y Hermione, susurrando en el aire. De repente, Hermione se levantó y el público la observó. Sé que es difícil de creer, prácticamente imposible, pero es él Harry de verdad. Es Harry de verdad. Lo ha confirmado en más de un sentido. Nosotros tampoco lo creímos al principio, créeme. Lo pusimos a prueba, dijo, haciendo una pausa y mirando a Ron y luego a los demás Gryffindors. Pero siguieron más preguntas. Sobre su infancia, sobre cómo descubrió la verdad, sobre cómo había sido vivir como otra persona durante tanto tiempo. Algunas preguntas eran reflexivas y sinceras, otras estaban claramente motivadas por la curiosidad sobre los aspectos sensacionales de su historia. Pero luego el tono cambió. ¿Nosotros estas últimas semanas? Espera un momento, gritó una estudiante de quinto año de Gryffindor, con la voz interrumpiendo la animada charla. Si de verdad eres Harry Potter, ¿por qué te portaste tan mal? Un murmullo de asentimiento recorrió la mesa de Gryffindor y varios estudiantes asintieron vigorosamente. Sí, añadió un estudiante de tercer año de Hufflepuff, poniéndose de pie con sorprendente audacia. Dijiste esas cosas horribles sobre los nacidos de Muggles. Sobre la pureza de sangre. Te comportaste como si fuéramos inferiores a ti. Y dijiste que eras de Durmstrang. Gritó un Ravenclaw. Nos mentiste en las preguntas llegaron más rápido ahora, teñidas de dolor y enojo más que de curiosidad. Llamaste a los nacidos de Muggles sangre sucia. Te dijiste que éramos un cáncer en el mundo mágico. Actuaste como si quisieras unirte a quien tú sabes. ¿Mintiendo? ¿Cómo sabemos que eres realmente Harry Potter y no un mortífago disfrazado? Las acusaciones flotaban en el aire, y Demetri veía cómo la duda se apoderaba de los rostros a su alrededor. Ya no eran solo preguntas sobre su identidad. Eran desafíos a su carácter, a sus intenciones, a su propia alma. Miró a su alrededor, viendo el dolor y la confusión en los ojos de los estudiantes a los que había engañado, y sintió el peso de cada palabra cruel que se había visto obligado a pronunciar, de cada sentimiento de odio que se había visto obligado a expresar. Tienes razón, dijo en voz baja, con la voz claramente visible en el repentino silencio. Fui horrible con ustedes. Con ustedes. Hizo una pausa y miró directamente a los estudiantes que lo habían interrogado. Y lo siento. Lo siento más de lo que puedo expresar.
Lo siento, pero no explica por qué lo hiciste, dijo la estudiante de quinto año de Gryffindor, con los brazos cruzados. Harry Potter jamás diría esas cosas. El verdadero Harry Potter moriría, tienes toda la razón, respondió Demetri, con la voz cada vez más fuerte. Harry Potter jamás diría esas cosas. Y casi me mata cada vez que tenía que hacerlo. Cada palabra que pronuncié como gemelo de Draco fue una mentira. Cada sentimiento cruel, cada creencia odiosa, cada cosa terrible que dije sobre la pureza de sangre, los muggles o cualquiera de ustedes, todo fue una actuación. El acto más difícil. ¿Y pero por qué? Preguntó un estudiante de cuarto año de Ravenclaw. ¿Por qué nos harías eso? ¿A ti mismo? Demetri asintió, esperando estas preguntas. Voldemort me estaba buscando. Había estado buscando a Harry Potter durante años, y cuando descubrí que en realidad era un Malfoy, cuando descubrimos que éramos gemelos, nos dimos cuenta de que teníamos una oportunidad. ¿De oportunidad? Preguntó Ginny Weasley, y Demetri se dio cuenta de que, después de tanto tiempo, ella no lo sabía. Ron nunca se lo contó. Guardó el secreto. Voldemort, explicó Demetri. Para hacerle creer que el heredero Malfoy desaparecido había regresado, listo para servir al Señor Tenebroso. Para que confiara en nosotros lo suficiente como para dejarnos entrar en su círculo íntimo. ¿La oportunidad de así que te hiciste pasar por un mortífago? Preguntó un sorprendido estudiante de segundo año de Hufflepuff. Draco y yo fingimos ser mortífagos en potencia, corrigió Demetri. Teníamos que hacerlo creíble. Si de ustedes, hubiera sospechado que trabajábamos contra Voldemort, si hubieran mostrado alguna señal de reconocer que todo esto era un elaborado engaño. Entonces, ¿Draco estaba, en el lado luminoso? Esto no tiene, escuchó Demetri que preguntaba un Slytherin. Demetri se arremangó el brazo izquierdo, dejando al descubierto una piel tersa y pálida, dejando claro a su público que no era un mortífago. No explicó por qué lo hizo, pero quedó claro al oír las conversaciones entre los estudiantes. Sí, Draco y el resto de nuestra familia fueron alguna vez partidarios de Voldemort. Es una larga historia, la verdad. Pero las cosas cambiaron, la gente cambia. La verdad salió a la luz. Y ahora lo sabemos. Voldemort nos habría matado a todos, terminó Demetri con gravedad. Voldemort tenía espías por todas partes. Vigilando, informando. Si hubiera mostrado un instante de amabilidad, incluso una de que no creía de verdad lo que decía, lo habría dejado todo al descubierto. Convincente, susurró un Ravenclaw. Parecía que realmente lo creían. Los dos, si es así. Pero fuiste que ser convincente, dijo Demetri, con la voz ligeramente quebrada. La vida de mi familia dependía de ello. La también. Cada noche, volvía a mi habitación y me sentía mal por lo que había dicho, por cómo había tratado a la gente, por las mentiras que había contado. Pero no podía parar, porque parar significaba que todos mis seres queridos morirían. No podía simplemente anunciar quién era. Si lo hacía, estaría muerto. Teníamos que esperar el momento perfecto, la oportunidad perfecta. Y cuando la encontramos, funcionó. Dijo Snape de repente y pareció querer poner fin a la discusión, a la incredulidad, con su túnica ondeando mientras se levantaba de su asiento en la mesa, él, tenía que ser convincente. Y ahora Voldemort está muerto. El plan fue un éxito. Demetri escuchó una oleada de confusión, conversaciones y susurros mientras Snape se ponía de pie, confirmando su identidad a toda la escuela. ¿Y qué hay del Harry Potter que vimos en clase? Preguntó un Gryffindor. Lo vimos. Los vimos a ambos a la vez. Demetri intercambió una mirada con Snape, quien había permanecido en silencio durante todo el interrogatorio. Su antiguo profesor asintió casi imperceptiblemente. Ese era el profesor Snape, dijo Demetri simplemente. Usando la poción multijugos y un giratiempo para mantener la ilusión de que Harry Potter y Demetri Malfoy eran dos personas diferentes. La revelación provocó otra ola de murmullos de sorpresa en todo el salón. El profesor Snape estuvo trabajando con nosotros, dijo Demetri, todo el tiempo. Cada aparición de Harry Potter mientras yo estaba con Demetri, cada vez que necesitaban verlos juntos, ese era el profesor Snape, arriesgando su vida para mantener nuestra tapadera del lado luminoso. Pero, el duelo, oyó Demetri que preguntaba Seamus desde la mesa de Gryffindor, parecía, era el profesor Snape, respondió Demetri. Y que parece real. Necesitábamos que lo creyeras. Pero solo fue eso, una farsa. ¿Pero por qué Snape ayudaría a Harry Potter? Preguntó un Slytherin suspicaz. Snape dio un paso adelante, con sus ojos oscuros indescifrables. Porque, dijo con voz mesurada, a veces la mejor manera de proteger a alguien es ayudarlo a protegerse a sí mismo.
Expresiones de asombro parecían irradiar de la mesa de Slytherin mientras sus compañeros de casa parecían procesar la información de que el gemelo de Draco era Harry Potter y que Snape les había ayudado con ello. También reveló algo que ningún Slytherin había imaginado jamás, que su querido profesor Snape había sido un espía. Dijo un estudiante de séptimo año de Slytherin. Las cosas que Harry Potter podía hacer. El Patronus, su forma de pelear. Sigo siendo yo, dijo Demetri. La misma magia, los mismos recuerdos, la misma personalidad. Solo que ahora entiendo mejor quién soy realmente. Demuéstralo, exigió Pansy, y su voz resonó por todo el pasillo. Si de verdad eres Harry Potter, demuéstralo. Demetri asintió, comprendiendo su escepticismo. Sin dudarlo, levantó su varita, la varita de Harry, y dijo con claridad. El ciervo plateado que emergió de su varita era inconfundible. El mismo Patronus que lo había ayudado en sus momentos más oscuros, el mismo que había convencido a Ron de su identidad aquella terrible noche en que todo casi se derrumba. Saltaba por el gran comedor. Su forma etérea provocaba jadeos y murmullos entre los estudiantes, que lo reconocían por las historias que habían oído. Ese es el Patronus, susurró alguien. De Harry cada palabra cruel que pronuncié como Demetri Malfoy iba en contra de todo lo que realmente creo, continuó, con la voz cada vez más fuerte. Cada vez que tuve que fingir que odiaba a los nacidos de mugles, o menospreciar el valor de la vida mugle, o actuar como si creyera en la supremacía de la sangre, era como veneno en mi boca. Pero lo hice porque la alternativa era dejar que Voldemort ganara. Lo hice porque a veces, para salvar a la gente que amas, tienes que hacer cosas que te hacen odiarte a ti mismo. Las preguntas podrían haber continuado indefinidamente de no ser por el sonido de pasos que se acercaban desde la entrada del gran comedor. Demetri levantó la vista y vio a Draco caminando hacia él, con expresión tranquila pero mirada alerta mientras observaba la escena. Su hermano de pie en un banco con un periódico en una mano y una varita en la otra, rodeado de cientos de estudiantes que lo observaban fijamente. Al entrar Draco, dos lechuzas lo siguieron al gran salón. Hedwig, con sus inconfundibles plumas blancas como la nieve, y Ulises, la lechuza real de Draco. Una exclamación de asombro se elevó entre la multitud cuando los estudiantes reconocieron la famosa lechuza de Harry Potter. Esa es Hedwig. Susurró alguien. Sin dudarlo, Hedwig descendió en picado y aterrizó suavemente en el hombro de Demetri, acurrucándose contra él con su cariño habitual. Los estudiantes que observaban murmuraron asombrados. Así no era como una lechuza se comportaría con un extraño. Tras aceptar la suave caricia de Demetri, Hedwig extendió sus alas y se fue volando con Ulises. Ambas lechuzas desaparecieron juntas por el techo encantado. Veo que el secreto ha sido descubierto, dijo Draco, y su voz se escuchó con facilidad en el silencio atónito. Draco. Un Slytherin de tercer año prácticamente dio un salto en su asiento. ¿Es cierto? ¿Demetri es realmente tu hermano gemelo? Draco miró a su hermano con algo que podría haber sido orgullo mezclado con exasperación. Sí a ambas preguntas. Aunque prefiero pensar en él como mi hermano que solía ser Harry Potter, en lugar de Harry Potter, que resulta ser mi hermano. Dijo un Gryffindor de segundo año. ¿Es la poción multijugos? ¿Un glamour? Sin multijugos, respondió Draco, subiéndose al banco junto a Demetri para quedar uno al lado del otro. Somos gemelos idénticos. Así es como nos vemos en realidad. El impacto visual de verlos juntos, dos jóvenes con rostros, complexiones y cabellos idénticos, uno al lado del otro, fue innegable. Cualquier duda que pudiera quedar sobre la veracidad de su historia se evaporó ante esa evidente realidad genética. Pero se parecen, está muerto, confirmó Demetri. La guerra terminó. ¿Quién más estaba allí? Preguntó un Ravenclaw. El artículo menciona la Orden del Fénix y a algunos profesores. ¿Estuvo Dumbledore involucrado? Demetri y Draco intercambiaron una mirada. Lo habían hablado, habían acordado cuánto revelar y cuánto mantener en privado, al menos por ahora. Mucha gente ayudó, dijo Draco con cautela. Nuestros padres, el profesor Dumbledore, miembros de la Orden, algunos profesores de Hogwarts. No habríamos podido hacerlo solos. ¿Tus padres te ayudaron? Preguntó un estudiante de séptimo año de Slytherin con cara de auténtica sorpresa. Pero, bueno, todo el mundo sabe que apoyaban a quien tú sabes. ¿Trabajaban contra quien tú sabes? ¿De verdad estaban del lado de la luz? Cuesta creerlo. La gente cambia, dijo Demetri con sencillez. Cuando se trata de proteger a la familia, la gente puede encontrar el coraje para tomar decisiones diferentes. Las correctas. Miró alrededor del salón, observando los rostros de los estudiantes de las cuatro casas.
Algunos escépticos, algunos asombrados, algunos todavía procesando la magnitud de lo que estaban escuchando. Miren, dijo, con la voz cada vez más fuerte. Sé que esto es mucho para asimilar. Sé que cambia todo lo que creían saber sobre, bueno, sobre muchas cosas. Pero lo importante es que la guerra ha terminado. Están a salvo. Todos están, ¿y ahora qué pasa? Preguntó Hermione, hablando desde cerca de la mesa de Gryffindor. ¿Qué pasa con ustedes dos? ¿Qué pasa con? Fue una buena pregunta, y Demetri no estaba completamente seguro de cómo responder, pero de repente Ron habló. Yo, todavía no entiendo del todo esto, dijo, y su voz se oyó a través del pasillo silencioso. Pero tengo una pregunta. Hizo una pausa y miró directamente a Demetri. ¿Cómo se supone que debo llamarte ahora? O sea, ¿sigues siendo Harry? ¿O? Porque, sinceramente, amigo, estoy completamente confundido. Y sé que ya hemos hablado, pero ahora que la guerra ha terminado, no estoy seguro. Demetri miró a Draco y luego volvió a la mesa de Gryffindor, donde sus amigos más antiguos esperaban su respuesta. Sabía que esta pregunta vendría. Se había estado preparando desde el momento en que decidió revelar la verdad. Harry Potter. Conservar el nombre, la identidad, todo lo que me resulta familiar. Hizo una pausa, observando el rostro de Ron, luego el de Hermione, luego los rostros de los demás Gryffindors que habían sido sus amigos durante tantos años. ¿Harry Potter? ¿Te sentirías cómodo llamándome Harry Potter? Ron se removió incómodo, mirando a Hermione antes de encogerse de hombros. ¿En serio? Mucho ha cambiado, amigo. Te pareces mucho a Draco, has estado viviendo como otra persona, tienes una familia completamente diferente. Su voz se fue apagando, con expresión preocupada. O sea, todavía me importa si hemos pasado por mucho, pero tienes razón. Es difícil mirarte y ver a la misma persona con la que crecí. Ya no veo a Harry Potter. Demetri sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas inesperadas. Respeto a los Potter, dijo, con la voz cada vez más llena de emoción. Por todo lo que hicieron por mí, por cuidarme, por ser mis padres cuando más los necesitaba. Por de lo que eras antes. Eres Harry, pero también eres Demetri. Eres nuestro amigo, pero también eres un Malfoy. Y quizás intentar aferrarte a solo una parte de esa identidad no sea justo para todas las partes de quien eres ahora. Miró a Draco y luego a sus amigos. Mis padres, Lucius y Narcisa, no eligieron esto para mí, continuó con la voz ligeramente quebrada. Querían que estuviera a salvo, feliz y amado, pero no fue su primer deseo abandonarme. Lo hicieron para salvarme de Voldemort, para protegerme de un destino que no podían imaginar para su hijo. Y por ese sacrificio, por esa decisión imposible que tomaron para salvarme, estoy agradecido. Se puso de pie y su voz se hizo más fuerte y segura. Y hay algo más que debes entender. Algo que demuestra lo lejos que llegaron mis padres para salvarme. Hizo una pausa, y su voz se volvió más baja, más íntima. Los Malfoy tuvieron que fingir mi muerte para protegerme. Me hicieron una tumba en el cementerio familiar. Había una lápida con mi nombre, Demetri Malfoy, que marcaba la muerte de un niño que en realidad nunca murió. Miró a su alrededor y vio el impacto de sus palabras en los rostros que tenía delante. Así que fingieron mi muerte y lloraron a un hijo que habían entregado en secreto para salvarle la vida. Mi madre tuvo que enterrar un ataúd vacío y fingir que no se le rompía el corazón. Mi padre tuvo que mirar a Voldemort a los ojos y mentirle sobre la pérdida de su hijo, sabiendo que si alguna vez se descubría la verdad, su voz se hizo más fuerte y más decidida. Durante 16 años, Demetri Malfoy ha estado oficialmente muerto. Pero no estaba realmente muerto. Solo estaba, esperando. Esperando la oportunidad de vivir, de respirar, de existir como algo más que un simple nombre en una lápida. Se enderezó, mirando directamente a Ron, luego a Hermione, y luego a todo el salón. Harry Potter salvó el mundo mágico una vez, pero su historia ya terminó. Pero la historia de Demetri Malfoy apenas comienza. Y creo que se merece la oportunidad de escribirla él mismo. Así que, la declaración pareció calmar algo en el aire, como si un peso que pendía sobre la sala finalmente se hubiera levantado. Entonces, ¿te quedarás en Slytherin? Preguntó Blaise, que miraba a Demetri con una expresión que mezclaba dolor e incertidumbre. ¿O volverás a Gryffindor ahora que ya no tienes que esconderte? Era una pregunta que rondaba la mente de Demetri desde el momento en que decidió revelar su identidad. ¿A dónde pertenecía? ¿Cuál era su lugar en este nuevo mundo que habían creado? No lo sé, admitió. Eso es, algo que tendré que averiguar.
La multitud de estudiantes podría haber seguido haciendo preguntas indefinidamente si no fuera por la llegada de la profesora McGonagall, quien entró al gran comedor con su habitual eficiencia y rapidez. Señores Malfoy, por favor, bajen de los muebles. Los demás, vuelvan a desayunar. Las clases continuarán con normalidad, y estoy segura de que habrá tiempo de sobra para preguntas más tarde. Ya es suficiente emoción por una mañana, anunció, con la autoridad de décadas de gestión de aulas en su voz. Señor Malfoy, mientras los estudiantes comenzaron a regresar de mala gana a sus asientos, McGonagall miró a los gemelos con una expresión que bien pudo haber sido reconocida como cariño. Una semana después el caos inicial que siguió a la revelación había comenzado a convertirse en algo parecido a la normalidad, aunque Demetri sospechaba que normal nunca volvería a significar lo mismo que antes. La reacción del alumnado había sido diversa, pero era en la casa Slytherin donde residía la verdadera tensión. Mientras que las otras casas habían mostrado un apoyo cauteloso, muchos estudiantes expresaron su asombro por el hecho de que los Malfoy hubieran estado trabajando para el lado luminoso desde el principio. Sus propios compañeros de casa estaban demostrando ser un asunto mucho más complejo. Las conversaciones se apagaban bruscamente cuando él y Draco entraban en una habitación, sustituidas por silencios incómodos y miradas de reojo. Los estudiantes de Slytherin que antes buscaban su compañía ahora encontraban excusas para sentarse en otro lugar de la sala común, dejando visibles espacios vacíos alrededor de los gemelos durante las comidas y las sesiones de estudio. Las conversaciones susurradas que los seguían por los pasillos eran imposibles de ignorar. Fragmentos sobre engaño, traidores a la sangre y cómo podemos confiar en ellos ahora, que herían más profundamente que cualquier confrontación abierta. Incluso las interacciones más sencillas se habían vuelto tensas. Los compañeros de casa que antes les pedían apuntes prestados o ayuda con las tareas, ahora parecían reacios a acercarse a ninguno de los dos hermanos, como si su sola presencia pudiera contaminarlos con la sospecha de lealtades divididas. La atención mediática había sido intensa, pero manejable, gracias en gran parte a la intervención de Dumbledore y a las estrictas normas sobre la presencia de periodistas en los terrenos de Hogwarts. Unas cuantas entrevistas, cuidadosamente organizadas, habían satisfecho la mayor parte de la curiosidad del público, y el profeta parecía contento de dejar que la historia evolucionara con naturalidad en lugar de acosarlo para que le diera actualizaciones constantes. Demetri regresaba de runas antiguas cuando se encontró con el profesor Dumbledore en uno de los pasillos más tranquilos del castillo. El anciano mago examinaba un tapiz con aparente interés, pero algo en su postura sugería que el encuentro no era pura casualidad. Ah, Demetri, dijo Dumbledore, volviéndose con una sonrisa que hizo brillar sus ojos azules tras sus gafas de media luna. Esperaba poder hablar un momento contigo. ¿Te importaría acompañarme? Por supuesto, profesor, respondió Demetri, poniéndose al lado del director. Caminaron en un cómodo silencio durante varios minutos. Sus pasos resonaban suavemente en las paredes de piedra. «¿Has estado manejando bien la atención?», observó Dumbledore mientras subían una escalera de caracol hacia los pisos superiores del castillo. «La atención del público, quizá», admitió Demetri. «Pero mis propios compañeros de piso son otra historia». «Ah», asintió Dumbledore pensativo. «Sí, me imagino que a los Slytherin les está costando mucho asimilar tu situación. Eso es decirlo suavemente». Demetri se pasó una mano por el pelo, un gesto puramente suyo, no de ninguna de sus identidades. La mitad me mira como si fuera un espía infiltrado en su casa. La otra mitad actúa como si fuera a maldecirlos si dicen algo inapropiado. ¿Y cómo te sientes con tu situación vital? Entiendo que han surgido algunas preguntas sobre qué casa deberías considerar tu hogar. Esta era la conversación que Demetri había estado anticipando y temiendo a la vez. La pregunta de a dónde pertenecía le había rondado la cabeza constantemente desde que se supo la verdad, pero se complicó por la hostil recepción que había recibido en su casa actual. «Es complicado», dijo con sinceridad. «Siento que pertenezco a Slytherin con Draco y los amigos que he hecho allí. Bueno, los pocos que aún confían en mí. Pero ya no es lo mismo. Todo se siente diferente ahora». ¿Pero? Preguntó Dumbledore suavemente. «Pero mi corazón también sigue en Gryffindor», admitió Demetri. Esas amistades, esas conexiones, formaron quien soy durante la mayor parte de mi vida. No puedo abandonarlas, aunque ya no sea la misma persona que era cuando me senté bajo el sombrero seleccionador por primera vez. Dumbledore asintió pensativo. Un dilema, sin duda. Dime, si pudieras elegir cualquier solución, si las reglas y tradiciones habituales no se aplicaran, ¿qué querrías? Demetri consideró la pregunta con detenimiento.
Era algo en lo que había estado pensando constantemente, sobre todo durante los largos e incómodos silencios en la sala común de Slytherin. Me gustaría formar parte de ambas, dijo finalmente. Sé que las cosas no funcionan así, pero, siento que por fin he encontrado mi esencia, y no todas encajan a la perfección en una casa ni en la otra. Y, sinceramente, quizá tener otro lugar a donde ir ayudaría a aliviar la tensión en Slytherin. Algunos podrían apreciar el espacio. Interesante, murmuró Dumbledore. Y no del todo insólito, aunque sería muy inusual. Habían llegado a una ventana que daba a los terrenos de Hogwarts, y Dumbledore se detuvo a contemplar la vista. A lo lejos, Demetri vio a los estudiantes cruzar el césped, con sus bufandas ondeando al viento otoñal. ¿Sabes?, dijo Dumbledore pensativo, Hogwarts siempre se ha enorgullecido de adaptarse a las necesidades de sus estudiantes. Quizás sea hora de que consideremos si nuestras tradiciones nos sirven a nosotros o si nosotros servimos a nuestras tradiciones. Demetri miró al director con creciente esperanza. ¿Qué dice, profesor? Uno que nunca se haya probado, pero que podría adaptarse perfectamente a su situación particular. Digo que estas circunstancias excepcionales a veces requieren soluciones excepcionales, respondió Dumbledore con una sonrisa. ¿Estaría dispuesto a un arreglo yo? Sí, señor. Creo que sí. Excelente. Entonces creo que tengo un anuncio bastante interesante que hacer en la cena de esta noche. El gran comedor bullía con la conversación habitual de la cena cuando el profesor Dumbledore se levantó de su asiento en la mesa principal. El suave tintineo de su cuchara contra una copa fue suficiente para sellar un silencio atento en la sala. Los estudiantes habían aprendido que cuando el director tenía algo que decir, normalmente merecía la pena escucharlo. Buenas noches, comenzó Dumbledore, y su voz se oyó con facilidad por todo el salón. Espero que estén disfrutando de sus comidas. Tengo un breve anuncio que hacer sobre uno de nuestros estudiantes. Un anuncio que refleja tanto las extraordinarias circunstancias en las que nos encontramos como el compromiso de Hogwarts de adaptarse a las necesidades de todos sus alumnos. Demetri sintió un vuelco en el estómago con nerviosa anticipación. En la mesa de Slytherin, el ambiente era particularmente tenso. Theodore Nott lo observaba con cierta sospecha, mientras que Crabbe y Goyle parecían susurrar sobre él a escondidas. Solo Pansy y Blaise parecían tranquilos. Pansy le lanzaba una mirada alentadora, mientras Blaise observaba la reunión con su característico interés analítico. Como todos saben, continuó Dumbledore, recientemente supimos que el estudiante que conocíamos como Demetri Malfoy es también el joven que conocimos durante muchos años como Harry Potter. Esta revelación ha suscitado ciertas preguntas sobre la afiliación a una casa y el lugar exacto que ocupa dicho estudiante dentro de nuestra comunidad. El salón estaba en completo silencio, todos los estudiantes pendientes de las palabras del director. Demetri sentía el peso de cientos de miradas, pero las de su propia mesa eran las más pesadas. Tras considerarlo mucho y consultar con el estudiante en cuestión, he decidido hacer una excepción a nuestro régimen de alojamiento tradicional. Con efecto inmediato, Demetri Malfoy podrá mantener la doble nacionalidad, por así decirlo, tanto en Slytherin. El anuncio provocó un momento de silencio atónito, seguido de una explosión de susurros y exclamaciones. Semejante acuerdo era completamente inédito en la historia de Hogwarts. En la mesa de Slytherin, la reacción fue inmediata e intensa. ¿Qué? Jadeó Millicent Bulstrode, y su voz se oyó claramente en el repentino silencio. Murmuró Crabbe, entrecerrando los ojos mientras miraba a Demetri. Posible, eso no es, esta decisión, continuó Dumbledore, alzando ligeramente la voz para hacerse oír por encima de los murmullos, refleja no solo las circunstancias únicas de la situación de Demetri, sino también mi convicción de que los lazos de amistad y lealtad trascienden las fronteras de nuestro sistema de casas. Será bienvenido a dormir en cualquiera de los dormitorios, comer en cualquiera de las mesas y participar en las actividades de ambas casas como le parezca oportuno. ¡Qué práctico!, susurró alguien desde más lejos en la mesa de Slytherin. Demetri pensó que podría ser Tracey Davis. Ahora puede espiar a ambas casas. Draco apretó la mandíbula y empezó a girarse hacia la voz, pero Demetri lo sujetó del brazo. Lo último que necesitaban era que Draco se metiera en una pelea por él. Este acuerdo es el primero en la historia de Hogwarts, concluyó Dumbledore con una sonrisa, y parece apropiado que se le conceda a un joven que nos ha demostrado a todos que la identidad no se trata de las circunstancias de nuestro nacimiento, sino de las decisiones que tomamos y el amor que nos demostramos unos a otros. Cuando el director se sentó, ambas mesas quedaron sumidas en un silencio atónito. En la mesa de Gryffindor, los estudiantes intercambiaron miradas inseguras y susurros.
Hermione se había acercado desde su mesa, con una expresión cautelosamente optimista, aunque con un toque de preocupación, mientras que Ron la seguía más despacio, frunciendo el ceño mientras asimilaba las implicaciones. La reacción de la mesa de Slytherin fue mucho más pronunciada. Donde los Gryffindor mostraron una aceptación vacilante, los Slytherin mostraron una hostilidad abierta. Susurros cortantes, ojos entrecerrados y brazos cruzados que denotaban una profunda resistencia y sospecha, lo que hizo que Demetri sintiera una opresión en el pecho de ansiedad. Admitió Hermione, apoyándolo. Se quedó cerca de la mesa de Slytherin a pesar de la incomodidad de las reacciones encontradas. Podrás conservar todas tus amistades sin tener que elegir bando. ¿Lo hará? Preguntó Goyle con insistencia, con la voz apenas alcanzada para que la oyeran los que estaban cerca. ¿O simplemente podrá enfrentar a ambos bandos? El comentario provocó un murmullo de inquietud en la mesa de Slytherin. Demetri sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza y rabia, pero antes de que pudiera responder, Pansy intervino. Goyle, dijo bruscamente, con sus ojos oscuros brillando de irritación. Solo estás molesto porque no te diste cuenta primero. Algunos nos dimos cuenta de que algo estaba pasando hace semanas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Millicent, inclinándose hacia adelante con interés. Pansy miró a Draco, quien asintió casi imperceptiblemente. Draco se comportaba de forma extraña desde hace, miró directamente a Demetri. Pero sabía que estaba protegiendo a alguien a quien debía importarle. Blaise, que había estado observando en silencio todo el intercambio, finalmente habló. Tienes que admitir que la resonancia mágica entre ellos es notable, dijo con su característico tono analítico. Los he estado observando durante las clases. Su magia se responde de maneras que sugieren una conexión mucho más profunda que la simple hermandad. Claro que sí, dijo Crabbe con recelo. Ha estado fingiendo ser uno de nosotros mientras en realidad es Harry Potter. ¿Quién sabe qué clase de magia ha estado usando para engañarnos? Así no funciona, respondió Blaise con frialdad. La magia gemela no es engañosa, es conectiva. De hecho, demuestra que su vínculo es genuino. ¿Cómo sabemos siquiera que es un Malfoy? Preguntó Daphne Greengrass en voz baja, pero no lo suficiente. ¿Cómo sabemos que esto no es una elaborada treta de Dumbledore? Pero el comentario de Crabbe claramente había tocado la fibra sensible de varios otros Slytherins. Demetri podía ver cómo la duda y la sospecha se extendían por su sección de la mesa como un contagio. Porque he visto cómo la magia de la familia le responde, dijo Draco con firmeza, con la voz cargada de autoridad dentro de la jerarquía de la casa. Porque nuestros padres lo han aceptado. Porque las protecciones de sangre de la mansión lo reconocen como familia. O porque quieres creerlo con tanta vehemencia que estás dispuesto a ignorar lo obvio, replicó Goyle. Él era Harry Potter, Draco. ¿En qué creemos? La voz de Draco se estaba volviendo peligrosamente baja, señal inequívoca de que estaba enfadándose. ¿Y en qué creemos exactamente, Gregory? Porque si son las mismas cosas en las que creía Voldemort, quizá debas reconsiderar tus lealtades. Y solo un recordatorio. Voldemort el nombre golpeó la mesa como un puñetazo. Varios estudiantes se estremecieron, y las conversaciones susurradas cesaron abruptamente. No es eso lo que quise decir, dijo Goyle rápidamente, pero ahora había incertidumbre en su voz, ¿verdad? Preguntó Pansy, con un tono engañosamente ligero, pero una mirada penetrante. Porque me parece que estás disgustado porque el famoso Harry Potter resultó ser uno de nosotros, en lugar de agradecido de que uno de nosotros haya ayudado a salvar el mundo mágico. Te cambiaste de bando con tanta facilidad, Pansy. No es tan sencillo, protestó Millicent. Nos mintió. Se hizo pasar por alguien que no era. Señaló Blaise con sensatez. Hay una diferencia significativa entre el engaño y la ignorancia. Pero ahora sí lo sabe, dijo Tracey, hablando por primera vez. Y ha decidido mantener un pie en Gryffindor en lugar de comprometerse plenamente con Slytherin. ¿Qué nos dice eso sobre su lealtad? Demetri había estado escuchando este debate sobre su carácter y sus motivaciones con creciente frustración, pero este último comentario finalmente lo empujó al límite. Te dice que no estoy dispuesto a abandonar a quienes se preocuparon por mí cuando no tenía nada, dijo, con la voz interrumpiendo las conversaciones a su alrededor. Te dice que valoro la lealtad y la amistad por encima de los asuntos de la casa. Y te dice que no voy a disculparme por negarme a elegir entre diferentes facetas de mi ser. El área inmediata a su alrededor quedó en silencio, y los estudiantes de otras mesas comenzaron a notar la tensión. Antes. Pero no fue así. Pero ahora todo lo que te digo es la verdad. Y entiendo tu preocupación.
Pero ya no tengo nada que ocultar. Puedes confiar en mí porque Draco confía en mí, y Pansy confía en mí, y Blaise confía en mí. Y puedes confiar en mí porque elegí quedarme en Slytherin incluso cuando podría haberme transferido fácilmente de vuelta a Gryffindor por completo. Sí, coincidió Demetri. Porque también son parte de mí. Pero estoy aquí, en esta mesa, conversando contigo. Duermo en el dormitorio de Slytherin. No voy a abandonar esta casa ni las amistades que he forjado aquí. Pansy se inclinó y asintió lentamente. Al principio dudé, cuando me enteré de cómo engañaste al señor oscuro y por qué, pero, Draco me habló. Lo hizo entender y algunos necesitamos más tiempo para procesar todo esto, dijo Millicent, pero su tono era menos hostil que antes. Es mucho que asimilar. Lo entiendo, respondió Demetri. No le pido a nadie que finja que todo es igual que antes. Solo pido una oportunidad para demostrar que la persona que conociste como Demetri Malfoy era real. Aunque una parte fue por seguridad, para proteger a la gente, el resto fue solo cosa mía. Y espero que, con el tiempo, me des la oportunidad de demostrarlo. Draco miró alrededor de la mesa, sus ojos grises observando los rostros de sus compañeros de casa. Al hablar, su voz transmitía la serena autoridad que le otorgaban años de ser considerado un líder entre los Slytherin. Sé que esto es difícil, dijo con cautela. Sé que es confuso e incómodo, y no es lo que ninguno de nosotros esperaba. Pero Demetri es mi hermano, y ha demostrado ser exactamente el tipo de persona que la casa Slytherin debería enorgullecerse de tener. Es ambicioso, astuto, leal a las personas que le importan y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a quienes le importan. Hizo una pausa, mirando directamente a Theodore y luego a Daphne. También es quien ayudó a poner fin a una guerra que habría destruido todo lo que decimos valorar del mundo mágico. Así que, en lugar de cuestionar su lealtad, quizá deberíamos agradecer que alguien con su poder e influencia considere que merecemos ser leales. El silencio que siguió fue diferente de la tensión hostil que había dominado la conversación anterior. Fue reflexivo, contemplativo, como si los Slytherin realmente estuvieran considerando las palabras de Draco en lugar de simplemente reaccionar a su sorpresa y sospecha iniciales. Finalmente, Blaise habló. Creo, dijo lentamente, que todos vamos a necesitar tiempo para adaptarnos a esta nueva realidad. Pero estoy dispuesto a darle a Demetri el beneficio de la duda. Yo también, añadió Pansy inmediatamente. Tras un momento, Daphne asintió a regañadientes. Supongo que sería una tontería rechazar a alguien lo suficientemente poderoso como para derrotar a quien tú sabes, sin importar de qué casa provenga. No fue precisamente un respaldo rotundo, pero fue mejor que la hostilidad descaradamente mostrada unos minutos antes. Theodore y Millicent guardaron silencio, pero ya no discutían activamente. Mientras la conversación a su alrededor volvía poco a poco a temas más normales de la cena, Demetri vio a Dumbledore en la mesa principal. El director lo observaba con ese brillo familiar en los ojos, y cuando sus miradas se cruzaron, levantó su copa en un pequeño brindis privado. Demetri alzó la suya en respuesta, sintiendo una cautelosa calidez en el pecho. La aceptación no era universal, y sospechaba que tomaría tiempo, quizás mucho tiempo, para que algunos de sus compañeros de Slytherin volvieran a confiar plenamente en él. Pero era un comienzo. Por primera vez desde que descubrió la verdad sobre su identidad, sintió que podría encontrar la manera de equilibrar su vida. No sería fácil, y sin duda le aguardarían más desafíos, pero ya no los enfrentaba solo. Tenía a Draco a su lado, ferozmente protector y leal. Contaba con el ingenio agudo y el apoyo cauteloso de Pansy. Contaba con la mente analítica y la amistad mesurada de Blaise. Y contaba con la aceptación a regañadientes de sus otros compañeros de casa, que con el tiempo podría convertirse en algo más. No era perfecto, pero era suyo. Y por primera vez en su vida, era más que suficiente.